¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy para mí es 2 de junio, o sea que vamos a tratar de desarrollar el tema de la enfermedad de Alzheimer, diagnóstico y tratamiento, de la manera más completa, de la manera más coherente, pensando que probablemente para cuando ustedes tengan la posibilidad de ver esta charla, algunas cosas hayan cambiado. De todas maneras, voy a intentar quizás a lo largo de la charla voy a intentar, decía, irlos informando de los cambios esperables, cosa de que no los tome muy por sorpresa y esta clase realmente les sea útil en su práctica profesional. Básicamente, mi nombre es Juan Oliari, yo soy médico neurólogo, me desempeño en calidad de jefe o coordinador del área de neurología cognitiva de del Centro de Neurología Cognitiva del Hospital Británico de Buenos Aires. Además, soy docente de la Facultad de Medicina y doy clases también para la UCA. Soy miembro del Tribunal de Honor de la Comisión Directiva de la Sociedad Neurológica y del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia de Medicina. No tengo conflicto de intereses que puedan generar ningún tipo de inconveniente a lo largo del desarrollo de esta charla. Básicamente, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, primero tenemos que ponernos en tema. Ponernos en tema significa que cuando la gente vivía 45, 50 años, 60, no era difícil, o sí lo era por la parte de estudios complementarios, pero dentro de todo, las enfermedades, cuando el paciente fallecía, iba a la mesa de Morgagni y se le encontraba amiloide o se le encontraba otra cosa, y era más o menos relativamente claro el cuadro. Pero eso no es así en la actualidad. En la actualidad la gente vive muchos años y las proteínas anómalas se acumulan en el cerebro a medida que envejecemos. La mayoría de las demencias o los deterioros cognitivos en su inicio, que no son de etiología vascular, se pueden calificar dentro de 6 categorías principales: amiloidopatías, taupatías, proteinopatías TDP-43, proteinopatías FUS, alfa-sinucleína, proteína priónica. Estas proteinopatías mixtas son problemáticas. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos ante un paciente, no podemos decir que el cuadro clínico es típico de un TDP-43, una frontotemporal, un Alzheimer. Generalmente hay signos y síntomas que son confluentes, o sea, no podemos tener patologías que se excluyan mutuamente y entonces no podemos necesariamente estar seguros de la patología que las está produciendo. Lo que vamos a desarrollar hoy básicamente tiene que ver con el amiloide beta y la proteína tau. La proteína tau básicamente la podemos encontrar en una cantidad muy importante de enfermedades. En algunas de esas enfermedades, la proteína tau va a determinar una proteinopatía primaria. Esto es, el trastorno está en el gen de la MAP, o sea, MAP-tau significa proteína asociada a los microtúbulos tau, MAP en inglés, tau, y entonces son proteinopatías o taupatías primarias. No es así en el Alzheimer, donde la taupatía es, por definición, una taupatía secundaria, ya que la proteína tau, ya sea de 3 o 4 secuencias repetitivas, va a estar hiperfosforilada de manera post-transcripcional. No hay una transcripción de una proteína anómala a punto de partida del gen. No es así lo mismo con el amiloide. La proteína amiloide, que va a depender del gen de la proteína amiloide, el APP, o de las presenilinas 1 y 2, sobre todo, las demás están entre paréntesis porque son más dudosas, ya no tanto la ApoE, lo vamos a ver en la clase. La proteína del amiloide, que se sintetiza a partir de la proteína precursora de amiloide, el gen APP, va a tener, desde el momento de la transcripción, va a tener una serie de rupturas, de escisiones en la molécula que van a determinar
que se formen monómeros de 42 residuos de aminoácidos, los cuales, cuando se acumulan, se vuelven insolubles, se depositan extracelularmente y son los responsables de la amiloidopatía. Entonces, en Alzheimer vamos a tener extracelularmente depósitos de amiloide beta 42, intracelularmente los ovillos neurofibrilares de tau hiperfosforilada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer? Disculpen que me base en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. La paciente inicial con la que trabajó el profesor Alzheimer, Alois Alzheimer, era la señora Augusta Deter. La señora Augusta Deter, cuando la conoce Alzheimer, era una señora de 55 años que tenía un severo trastorno de conducta con una celotipia importante. O sea que a los 55 años la señora Augusta Deter, que después en la anatomía patológica tenía una gran cantidad de placas de amiloide, o sea que era una enfermedad de Alzheimer, era una presenil, o sea, un Alzheimer de comienzo, lo que ahora se llama enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano, y se descubrió que probablemente fuera causada por la presenilina 1. Esto lo vamos a ir hablando de a poco a lo largo de la charla, pero en definitiva, esta señora que graciosamente se llamaba Augusta Deter, o sea, Alzheimer Disease, AD, es una broma semántica, presentaba un cuadro que no era típico. La enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano, Early Onset Alzheimer Disease, ustedes van a encontrar las citas para los que las necesiten, las pueden buscar en internet. Básicamente, la enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano se puede ver en alteraciones, ya sea mutaciones o duplicaciones en el gen de la proteína precursora de amiloide, cromosoma 21, en el de la presenilina 1, cromosoma 14, o excepcionalmente en el de la presenilina 2, cromosoma 1. Básicamente, el más frecuente de todos es definitivamente, en realidad, el de la presenilina 1. No se preocupen por el nombre, presenilina es porque son los que determinan que la enfermedad aparezca en edades preseniles. Si sabemos que la senilidad es una convención social, la fecha de la senilidad varía y no vamos a desarrollarlo por falta de tiempo. Lo que sí podemos decir es que estas formas típicas hereditarias son autosómicas dominantes, las tres, y representan no más del 5% de la totalidad de los casos de enfermedad de Alzheimer que aparecen regularmente entre los 45 y 55 años de edad. La forma familiar, en cambio, digamos que para que ustedes lo asocien, aunque no es exactamente igual, sería parecido a una diabetes en el sentido de que se lo ve en una... Hay familias que tienen una mayor frecuencia de aparición de la enfermedad, pero no necesariamente de padres a hijos. O sea, familias más expuestas o donde la enfermedad es más prevalente, pero sin que exista herencia dominante, autosómica, recesiva, autosómica dominante que pase de padres a hijos. Entonces, la forma familiar tiene que haber más de un individuo afectado, por lo menos dos o más de ellos tienen que ser familiares de tercer grado o más cercanos. Bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Qué quiere decir de tercer grado? Básicamente, que tienen que ser familiares relativamente cercanos. Por ejemplo, un primo no es de tercer grado, como muchos de ustedes piensan. Cuidado con lo que vean en internet, donde está mal en muchos de los lugares que lo van a buscar. Siempre que quieran conocer el grado de parentesco con algún miembro de la familia, el grado de parentesco se establece a partir del progenitor directo de ese miembro de la familia. Por ejemplo, dije primo, padres e hijos, primer grado. Ahora vamos a mi primo. Mi padre, yo soy pariente de primer grado, o él es de mí, mi pariente de primer grado. A mi abuelo, al padre de mi padre, segundo grado. Al hermano de mi padre, mi tío, tercer grado, y mi primo pasa a ser cuarto grado.
Ustedes dirán qué importancia tienen los grados de parentesco. Los grados de parentesco tienen que ver con la cantidad de genes compartidos. Si ustedes se acuerdan, mitosis, meiosis, el crossing over, etcétera. En realidad, la cuenta que yo les estoy haciendo hacer para que tengan una idea muy, muy pobre, es que estamos hablando de la cantidad de genes que comparten con su padre, con su abuelo, con su tío o con su primo. La más frecuente, lejos, la más frecuente de las presentaciones de la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad de Alzheimer esporádica, que históricamente se la llamaba demencia senil tipo Alzheimer. Ya se sabe que no es una demencia senil tipo Alzheimer, es la demencia, la enfermedad de Alzheimer que aparece después de los 65 años y tiene un caso aislado en la familia, o cuando hay más de uno en la familia, tienen que estar a más de 3 grados de parentesco, 3 o más, y representa el 75% de todos los casos. Son de comienzo tardío, late onset. Vamos a la clínica. ¿Qué es lo que define a la enfermedad de Alzheimer típica? Básicamente, los cambios estructurales que la definen incluyen las placas de amiloide, también llamadas placas neuríticas, y antiguamente llamadas placas seniles, yo no recomiendo ese término, los ovillos neurofibrilares. ¿Qué son los ovillos neurofibrilares? Son los depósitos intracelulares de proteína tau anómala, la cual, al estar hiperfosforilada, va a formar los famosos filamentos helicoidales apareados, y esos filamentos helicoidales apareados se unen para formar ovillos neurofibrilares, y como la proteína tau tiene que ver con el mantenimiento de los microtúbulos, al, no, al hiperfosforilarse la proteína tau no se mantienen los microtúbulos, la estructura microtubular, y la célula muere porque se desarma todo el citoesqueleto y dejan de funcionar los sistemas internos de eh, transporte de sustancias, etcétera. Bueno, hilos de neuropilo, neuritas distróficas y atrofia extensa derivada de pérdida neuronal y degeneración de neuritas y sinapsis en las áreas involucradas que ya vamos a comentar. Desde el punto de vista de la neuropsicología o de la función cognitiva, los predictores de deterioro cognitivo son la fluencia verbal semántica más que la fonológica. ¿Qué son las fluencias verbales? La cantidad de palabras que una persona puede generar y normalmente se las toma en un minuto con cronómetro. Por ejemplo, fluencia verbal semántica se le pide al paciente que diga todos los animales que pueda en un minuto. La fonológica es que diga todas las palabras que pueda, que comiencen, por ejemplo, con la letra P, que no sean nombres propios de personas, ciudades, etcétera, en un minuto. En general, estos valores están establecidos por edad de paciente y por el nivel de educación formal, o sea, por la escolaridad alcanzada, primaria, secundaria, universitaria. O sea que el puntaje va a depender de esas dos variables. El dígito símbolo del WISE, el Wechsler Adult Intelligence Scale, el dígito símbolo es una prueba muy útil para estos pacientes. Y otro que sería el test de interferencia color-palabra de Stroop. No tenemos tiempo de desarrollarlos, recuérdenlos, al que esté interesado lo puede buscar en internet, si no, pueden comunicarse conmigo para que yo los asesore sobre estos temas. Con respecto a la cognición, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un Alzheimer típico? Trastorno de la memoria episódica, olvido de eventos personales y familiares, citas, eventos, pérdida de objetos, por ejemplo, deja un objeto fuera de lugar y después no lo puede encontrar, interrogación repetitiva, o sea, pregunta muchas veces lo mismo, no puede seguir o recordar argumentos de películas, programas televisivos, lecturas, conversaciones prolongadas de familia, les cuesta recibir y transmitir mensajes y dependen mucho de las listas. Para la generación Z, sobre todo, y creo que para todos en estos momentos es entendible si yo digo que el trastorno básico de la memoria es disco duro lleno. Toda la información preexistente está disponible, todo lo que no estaba guardado antiguamente, lo que se adquiere a partir del momento en que se desarrolla la enfermedad, no se graba. Generalmente se agregan trastornos del procesamiento espacial, el paciente puede perderse en la vía pública o desorientarse en lugares no conocidos sin saber cómo retomar el rumbo.
disfunciones ejecutivas, o sea, resolución de problemas, toma de decisiones, planificación de hechos cotidianos, y también el conocimiento semántico del mundo, o sea, empiezan a tener problemas para comprender la realidad. Generalmente lo que comienza como una dificultad en el hallazgo de vocablos puede convertirse a la larga en un lenguaje anómico con exceso de circunloquios, ya que como puede hablar con fluencia normal y la gramática, la articulación están preservadas, la falta de sustantivos hace que el lenguaje carezca de significado. Por ejemplo, cuando yo vine tenía que tomarlo, pero me perdí y entonces fui al otro lado. Y ahí sí, me pregunté y me dijeron, porque si no, no podía, ¿vieron? Bueno, eso sería un discurso de un lenguaje anómico donde yo no puedo decir de qué estoy hablando. La desorientación topográfica frecuentemente es una clara demostración de que el paciente tiene una alteración en la orientación espacial. ¿Qué pasa con los trastornos conductuales? Básicamente el paciente va a tener lo que se llama paramnesia reduplicativa. Mi casa no es mi casa. Mire, doctor, mis hijos me quieren mucho y ellos, yo sé que ellos me quieren convencer de que la casa donde vivo es mi casa, pero no es mi casa. Mire si yo no voy a conocer mi casa. Definitivamente es difícil manejar este tipo de situaciones. Habitualmente al paciente se le dice, no, tiene razón, se le dice al hijo cuando tu padre o tu madre te diga que esa casa no es la de él, decirle, bueno, vamos a casa, llévatelo a dar una vuelta de 4 o 5 cuadras. Al regresar, que reconozca el barrio, que reconozca las casas de los vecinos, dale la llave para que abra su puerta y con un poco de suerte, los próximos 15 minutos está convencido de que es su casa hasta que empiece todo de nuevo. El síndrome de Capgras es más o menos lo mismo. El paciente que vive, el paciente dice que la persona con la que está viviendo no es el marido o la esposa, no es el cónyuge. Graciosamente, por decirlo con elegancia, esa señora que dice, este hombre no es mi marido, aunque me lo quieran hacer creer, a la noche se va a acostar y se acuesta en la cama con esa persona que no resulta que no era el marido, pero no tiene respuesta emocional. Hay una disociación entre el cerebro límbico, instintivo, afectivo y emocional, y entre las cortezas heteromodales, las neocortezas. Las neocortezas no lo reconocen, pero el cerebro límbico sí, por eso la persona no se siente totalmente ansiosa o preocupada ante ese, entre comillas, extraño. Bueno, después Fregoli, intermetamorfosis son muy, muy raros. Fregoli, cuando alguien pretende, un conocido dice ser otro, o la intermetamorfosis, gente que cambia de apariencia. El signo de la imagen, personas de la televisión están en la casa. Yo tenía una paciente que hace muchos años, se sentaba a almorzar y ponía la televisión para ver Almorzando con Mirta Legrand, y ella intervenía en las discusiones, y después dejó de verla y se enojó porque una vez ella opinó y Mirta Legrand no le contestaba. El huésped fantasma, el morador fantasma, el habitante fantasma es cuando el paciente está seguro de que hay alguna persona viviendo en la casa, aunque no lo puede definir, ni localizar, ni identificar. El síndrome de, en realidad es de Clerambault, porque el apellido es de Clerambault. El paciente piensa que tiene una relación íntima con un personaje famoso. Esa relación puede ser con o sin erotomanía. Y hay muchos más. Delirio celotípico, delirio de infidelidad, delirio de robo, delirio de parasitosis. El delirio de robo es uno de los más frecuentes. El paciente esconde objetos de valor para que nadie se los robe y por supuesto como no recuerda dónde lo escondió y entonces la idea es que alguien se lo robó. Y es imposible sacarle esa idea porque el paciente está convencido de que se lo robaron porque no recuerda haberlo escondido. Eh, lo más frecuente es que el causante del robo, el culpable, sea la chica, esto es la empleada doméstica o el acompañante terapéutico. Si no hay una chica en la casa, habitualmente es el yerno o la nuera, y si no hay yernos o nueras, cuídense porque la liga el hijo menos cariñoso o el que la visita menos. Entonces, pasaron muchos años desde 1906, cuando muere la señora Detter, y hay por lo menos dos grandes grupos que han hecho
criterios diagnósticos válidos para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Uno es el grupo internacional, International Working Group, que está aquí con amarillo, y otro es el grupo norteamericano de los Institutos Nacionales del Envejecimiento, National Institute of Aging, y la Asociación de Alzheimer, Alzheimer Association. Estos dos grupos han trabajado bastante en consonancia unos con otros. Lo que es importante, todos incorporan los biomarcadores en el diagnóstico de la enfermedad. O sea que ahora prácticamente sin biomarcadores vamos a tener problemas para diagnosticar Alzheimer de acuerdo a los criterios internacionales. No es que no lo podamos hacer, de hecho lo hacemos cotidianamente, pero sepan lo que se viene. Los dos incorporan los biomarcadores. Ambos se quieren acercar, por lo menos, al diagnóstico etiológico en lo que es el deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve, ¿qué es? Es una construcción, un constructo teórico que me dice que el paciente no está normal ni tiene demencia. O sea, está en el terreno intermedio entre la normalidad y la patología franca. Para que uno hable de demencia, habla de que el deterioro tiene que ser cognitivo, conductual, pero funcional. No tiene que poder tener independencia funcional en las actividades de la vida diaria, si no, no es demencia. Precisamente el deterioro cognitivo leve es cuando todavía el paciente, más allá de lo cognitivo y lo conductual, es independiente en su vida cotidiana. Las actividades de la vida diaria son las básicas, instrumentales y complejas. Las complejas suelen estar afectadas y se aceptan que estén afectadas en el deterioro cognitivo leve, no las básicas. En las instrumentales podemos negociar. Entonces, para el International Working Group se habla de Alzheimer prodrómico y para el NIA, deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Alzheimer. Estos son sinónimos. Los dos se refieren a deterioro cognitivo leve. Después lo vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las diferencias? En el grupo internacional, cuando se habla de enfermedad de Alzheimer, el individuo tiene que tener síntomas, tiene que estar en un estadio sintomático de la enfermedad, no del deterioro cognitivo leve. Tiene que ser Alzheimer leve, moderado, severo, pero tiene que ser sintomático. Por supuesto, ya lo dijimos antes, reemplaza el deterioro cognitivo leve, mild cognitive impairment, por enfermedad de Alzheimer prodrómica. Además, exige que haya un trastorno objetivo de la memoria, esto es, que el deterioro de la memoria tiene que ser determinado por evaluación neuropsicológica formal y requiere de la alteración de los biomarcadores para el diagnóstico. El NIA, cuando habla de enfermedad de Alzheimer, se refiere al proceso patológico, sintomático o no. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener, ahora que tenemos biomarcadores, lo vamos a ver en una diapo posterior, si ustedes tienen amiloide y tau, aunque el paciente no tenga síntomas, para el NIA es Alzheimer. Entonces, cuando confirman proceso patológico, asintomático o no, es Alzheimer. Conserva el término deterioro cognitivo leve, mild cognitive impairment, pero lo aclara diciendo que se debe a la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, puede haber compromiso subjetivo de la memoria, puede haber compromiso objetivo de la memoria, pero también pueden afectarse otros dominios cognitivos. O sea, el NIA anticipa la existencia de Alzheimer atípico, del cual también vamos a hablar si el tiempo nos lo permite. La alteración de los biomarcadores para el NIA refuerza el diagnóstico, pero no es requerido. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay muchas patologías que parecen ser Alzheimer y no lo son, y hay otras que son Alzheimer, pero que no parecen serlo. Y a esta vamos a hablar ahora, las formas de Alzheimer atípico. Todas las variantes de Alzheimer tienen beta amiloide extracelular y tau hiperfosforilada en forma de ovillos neurofibrilares intracelular. Esa es la característica patológica que la define, tanto a las formas típicas como a las formas atípicas. Ahora bien, en las presentaciones atípicas, que son las que no son amnésicas de inicio, la distribución de las lesiones, particularmente los ovillos, como dice ahí,
pueden no tener el patrón de progresión clásico neuropatológico que se describía en los libros de patología, sobre todo los que habían descrito, fíjense, en 1991, Brack y Brack. En la enfermedad de Alzheimer atípica, básicamente, tenemos que reconocer que la clínica es heterogénea y hay diferencia en el procesamiento de la proteína amiloide y en la neurodegeneración. A nivel de grupo, comparten perfiles de biomarcadores y difieren de los controles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aunque no se parezcan clínicamente la típica de la atípica, ambas comparten biomarcadores y eso es fundamental. El International Working Group en el segundo consenso 2014 lo deja muy claro. Generalmente lo que se dice es que la fenomenología atípica representa hasta el 25% de los casos de Alzheimer. ¿Y esto por qué es importante? Porque ustedes muchas veces se van a topar con pacientes que no reúnen criterios clínicos de Alzheimer clásico, con memoria, con un perfil hipocámpico, etcétera, y sin embargo son Alzheimer. Esa forma clásica amnésica multidominio, pero las formas atípicas tienen variantes afásicas, la afasia progresiva primaria, logopénica sobre todo, pero puede ser cualquiera, pero sobre todo logopénica, formas visoespaciales, como la atrofia cortical posterior, y las formas frontales, las formas disejecutiva conductual. Por lo tanto, fíjense que ustedes pueden tener muchas presentaciones de Alzheimer que no parecen Alzheimer. Estas presentaciones son más frecuentes en la forma de comienzo temprano, eso también es cierto, pero se pueden ver en la forma de comienzo tardío. La forma afásica del Alzheimer atípico es la afasia progresiva primaria, usualmente logopénica. Las afasias progresivas primarias más frecuentes son tres: la logopénica, la semántica y la agramática no fluente. Agramática no fluente suele ser una taupatía primaria, la semántica suele ser una TDP43, una proteinopatía TDP43. Esta, la logopénica, suele ser causada por una amiloidopatía. Suele más frecuentemente, con mayor prevalencia, pongan el término que quieran, pero no es exclusivo. Por supuesto, en la variante de afasia progresiva primaria, tipo Alzheimer atípico, lo vamos a encontrar los depósitos de amiloide en las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo más que en otras cortezas. La apolipoproteína E epsilon 4 es un factor de riesgo muy importante para la variante amnésica, pero no lo es para la variante afásica. O sea, el Alzheimer típico, una ApoE4 suele ser un factor muy importante. Para la logopénica, la afasia progresiva primaria logopénica no tanto. La variante visoespacial es la atrofia cortical posterior, donde vamos a ver ovillos y amiloide en las áreas occipitales, el tubérculo cuadrigémino superior, entre otros. La forma visoespacial incluye el síndrome de Balint, no es solo el síndrome de Balint. Balint hablaba de ataxia óptica, negligencia espacial unilateral, hemineglect, y trastorno de la atención espacial asimilable a una simultagnosia. Generalmente el hemineglect fue excluido en las clasificaciones ulteriores y ahora se habla de ataxia óptica, apraxia ocular y simultanagnosia. ¿Qué es cada cosa? Fijémonos en la apraxia ocular, que es lo más importante. El individuo tiene lo que se llama espasmo de fijación, no puede dirigir voluntariamente la mirada hacia un objetivo. Imagínenlo de la siguiente manera: el ojo está moviéndose, oscilando de un lado para el otro hasta que se queda fijado en un objeto que atrae la atención. Una vez que fijó en ese objeto, los ojos, una vez que fijaron en ese objeto, no se pueden desenganchar y se quedan fijados en ese objeto hasta que ese objeto empieza a desaparecer, a volverse borroso. Cuando el objeto desapareció, los ojos empiezan a moverse nuevamente, aleatoriamente, sin un destino, hasta que se fijan en otro. Ahora, si ustedes se piensan
que no pueden controlar voluntariamente la mirada, eso es la apraxia ocular, el espasmo de fijación. Ahora, ¿esto qué va a producir? La ataxia óptica. ¿Por qué? ¿Trataron alguna vez de agarrar un objeto que está fuera del campo visual cuando no pueden mirarlo? Tienen que estar con la mano tanteando hasta que lo tocan porque no pueden dirigir la mirada hacia el objeto y aunque giren la cabeza, la mirada va a seguir yendo hacia el objeto que la tiene fijada. Por lo tanto, pareciera haber una ataxia, una incoordinación motora y en realidad es porque el ojo no puede guiar a la mano. Y después la simultánea agnosia, que es la dificultad para captar una escena o conjunto en su totalidad y definirla como tal. Esos son temas que no podemos desarrollar, pero para que tengan una idea. Después, lo que antes se llamaba variante frontal del Alzheimer, la variante frontal en general va a tener dos formas de presentación que en realidad son la misma con alguna diferencia de frecuencia o prevalencia de síntomas. Osenkopele en 2015 desarrolla el diagnóstico de la variante conductual disejecutiva, o sea, lo que predominan son trastornos de conducta y fallas disejecutivas, esto es de planificación de la conducta, programación, resolución de problemas, etc. Townley en 2020 lo que habla es del síndrome disejecutivo progresivo, en el cual lo que predomina es el trastorno disejecutivo y no tanto lo conductual, aunque puede haber hasta un 20-30% de trastorno conductual. O sea que en realidad en una aparecen juntos disejecutivo y conductual y en el otro sobre todo disejecutivo y menos conductual. El disejecutivo progresivo, organización, pensamiento desorganizado, no puede planificar la conducta, empieza en gente muy joven, promedio 53 años, pero puede ser en menores de 40. Fíjense, 29% de trastornos de conducta y generalmente se afectan el frontal medio y el parietal superior. Para que ustedes puedan eventualmente guiarse, en el 2011 publicamos en la Sociedad Neurológica una guía de práctica clínica de Alzheimer. El grupo nuestro publica esto y les puedo asegurar que para el 2011 duró un montón de años porque anticipamos los criterios de investigación que se convirtieron 2014-2015 en los criterios oficiales. O sea que esta guía que van a encontrar en la revista Neurología Argentina de 2011 les puede servir porque les va a dar todo esto que di y un poco más. Luego publicamos en el año 2019 las recomendaciones para la detección y diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Esto lo publicamos en la revista Vertex en 2019. Luego, en el 2023, criterios diagnósticos de demencia. Básicamente, esto lo hicimos con el grupo de la Sociedad Neurológica. Hay varias demencias descritas, pero esta revista Vertex de 2023 es abarcativa y es muy interesante. Para los que les interese, también el 2023, como hay trastornos de conducta psiquiátricos, pero también hay mucho trastorno de conducta en las demencias, sobre todo en la variante conductual del Alzheimer, pero en la frontotemporal variante conductual y otras, hicimos una pequeña revisión de las psicosis tardías y las fenocopias, que también fue publicada en la revista Vertex en 2023. Y por último, en 2024 desarrollamos con el grupo nuevamente todo lo que es demencia con cuerpo de Lewy y las afasias progresivas primarias, específicamente los criterios diagnósticos actuales. Yo creo que con esto tienen bibliografía en castellano, en español castellano, suficientemente actualizada y abarcativa como para poder manejar estos temas. Vamos a seguir. Parecen pero no son. O sea, las que parecen Alzheimer sin serlo. Generalmente, cuando se estudiaba el Alzheimer histológicamente en la década del 60, fueron generalmente en individuos que vivían menos de 70 años. Ahora la gente vive 85 o más años y eso significa que no vamos a encontrar lo mismo que se encontraba antes. Los muy mayores tienen enfermedades muy distintas de las que se ven en los más jóvenes. La enfermedad de Alzheimer pura es muy rara. Lo que antes era una tasa de prevalencia como esta que ven aquí, con la prevalencia presumida, probable de Alzheimer, ahora se ha convertido en esto.
donde van a tener una prevalencia de Alzheimer que después de cierta edad tiende a caer, y después tienen las taupatías primarias, la demencia por alfa-sinucleinopatía, que son la enfermedad con cuerpo de Lewy y la demencia de Parkinson, la esclerosis del hipocampo del envejecimiento, la degeneración lobar frontotemporal, incluyendo la demencia frontotemporal variante conductual, las demencias vasculares, infartos, etcétera, y la arterioloesclerosis cerebral. Por Dios, no hablen de arterioesclerosis como sinónimo de demencia, porque si no, yo les voy a preguntar si un individuo que se le tapa una coronaria tiene una demencia cardíaca o al que se le tapó una femoral si tiene una demencia del miembro inferior. Arterioesclerosis es un término genérico que incluye la aterosclerosis, que es la ateromatosis por colesterol de grandes vasos, y la arterioloesclerosis, que es la lipohialinosis, fibrohialinosis de la capa media de las arteriolas. Bien, la prevalencia de la patología de Alzheimer se nivela o disminuye en la edad muy avanzada, esto es lo que vimos, y vamos a encontrar, esto no lo vamos a desarrollar, pero la encefalopatía límbica, predominantemente límbica relacionada con TDP-43, que se ven mayores de 80, el perfil es hipocámpico. La taupatía primaria relacionada con la edad, también en mayores de 80, cognición normal o deterioro cognitivo leve. La astrogliopatía tau relacionada con la edad, mayores de 60, pero no se sabe muy bien cuál sería la clínica. Y una que a mí no me gusta, porque definir a un paciente como que tiene una patología que no, sospecho que no es de Alzheimer, pero bueno, 76 años promedio. Por lo tanto, fíjense que ha habido cambios. Lo que ahora es LATE alguna vez se llamó eh, esclerosis del hipocampo del envejecimiento, TDP-43, proteinopatía TDP-43 relacionada con la edad. Bien, no tiene sentido que nos metamos en esto, pero fíjense que se ve casi todo en muy mayores. Son las que aparecen en individuos muy mayores y muchos de ellos parecen Alzheimer y no son. La definición biológica. ¿Qué es lo que podemos hacer con la definición biológica? Tenemos la enfermedad de Alzheimer. Esto es JAC 2018, la última clasificación que trata de definir biológicamente a la enfermedad de Alzheimer. Placas de amiloide y depósitos de proteína tau, cambio patológico de Alzheimer, estadio temprano del continuo de Alzheimer, que tiene biomarcadores de amiloide beta con normales de tau, con biomarcadores normales de la tau patológica. El continuo de Alzheimer es todo. Designación por biomarcadores para enfermedad o cambio patológico. Síndrome clínico de Alzheimer es para el síndrome amnésico clínicamente comprobado o una variante clásica. Declinación cognitiva transicional, rendimiento cognitivo en el rango no afectado, pero con queja subjetiva de la declinación cognitiva. Esto es el cuadro que van a encontrar ustedes en el trabajo de Clifford Jack, que yo se los podría marcar de otra manera. ¿Qué es lo que sabemos? En biomarcadores se habla del sistema ATN, amiloide tau neurodegeneración. Y acá tenemos, basado en Clifford Jack 2018, no 2028, como dice ahí, todos los que son A negativo, amiloide negativo, no son en principio Alzheimer, serían SNAPs. El que es todo negativo, amiloide, tau y neurodegeneración, no Alzheimer, biomarcadores normales. Todos los que son amiloide negativa, ya sea con tau negativa o positiva y neurodegeneración negativa o positiva, son los SNAPs. Son cambios patológicos no sospechados de no ser Alzheimer. En cambio, todos los que son amiloide positivo son, si tienen amiloide positivo, tau positivo, ya es enfermedad de Alzheimer, con o sin neurodegeneración. Ahora, si son amiloide positivo, tau negativo, dependiendo de que tengan o no tengan neurodegeneración, van a ser cambio patológico de Alzheimer o, y nada más,
positivo el amiloide, todo lo demás negativo, o positivo amiloide, neurodegeneración, cambio patológico de Alzheimer, pero sospecha de Alzheimer más certera. Esto es lo que llamamos el continuo de Alzheimer. OSECOMPELE 2022 nos da más o menos lo mismo comparando el NIA del International Working Group. Esto lo pueden encontrar. Toda la bibliografía que está ahí en rojo es lo que pueden encontrar si quieren leerlo en la literatura general. ¿Qué pasa con los biomarcadores? Hasta la fecha había dos tecnologías aprobadas, que eran el PET para amiloide y amiloide y tau en líquido cefalorraquídeo. En realidad, actualmente ya se puede ver amiloide en plasma y tau en plasma, específicamente el que inicialmente se encontró el fosfotau 181, pero mucho más eficaz es encontrar el fosfotau 217, mucho más sensible y específico y más relacionado con la patología Alzheimer. Y ahora también el tau 243, que es el que está relacionado con el área de unión al microtúbulo, que parece ser más específico todavía. En definitiva, ¿qué es lo que puede conseguirse en Estados Unidos, en Europa? El 4 de mayo de 2022 se aceptó el Lumipulse G beta amiloide relación, o sea, medía beta amiloide 42 sobre beta amiloide 40, o sea, el insoluble con el soluble, el patológico con el normal. Generalmente era útil para la detección de Alzheimer en forma temprana. 97% de los individuos con el Lumipulse tenían placas de amiloide en el PET y el 84% de los negativos eran PET amiloide negativos, o sea, bastante correlación. Ahora, mayo de 2025, hace apenas 15 días, la FDA aprobó el tau 217 comparado con el beta amiloide 142. 92% con resultados positivos eran positivos por el PET o el líquido, 97 de los negativos eran negativos en PET o en líquido y menos del 20% tuvieron resultados indeterminados. El Lumipulse es un nombre comercial, desde ya yo no hago propaganda, es lo que aprobó la FDA. Tratamiento, últimos minutos. La hipótesis de la cascada amiloidea sigue siendo una hipótesis porque no fue probada. Dice que el amiloide es el culpable de todo lo que pasa. La hipótesis tau dice que en realidad la tau es la culpable. La realidad es que el deterioro cognitivo y la progresión clínica de la enfermedad se asocia con el incremento de depósito de tau hiperfosforilada y no tanto con el incremento de amiloide, pero eso es tema para otra discusión. Por ejemplo, con respecto a la hipótesis tau, se vio que una señora que tenía presenilina 1 positiva, pero la versión Christchurch ApoE3 no tuvo demencia a pesar de que tenía una enorme cantidad de amiloide beta y no tenía casi patología tau. ¿Qué es lo que se utiliza actualmente en el tratamiento? Lo que está aprobado, inhibidores de acetilcolinesterasa en las formas leves a moderadas. Se usa el donepezilo, 5 miligramos de inicio al mes, 10 miligramos, ribastigmina 4,6, 9,5, 27 miligramos, aumentando mensualmente, galantamina 8, 16 y 24 miligramos por día. Todas ellas con autorización del cardiólogo en pacientes que no tengan enfermedad de nodo y que no tengan bloqueo auriculoventricular, porque eso contraindica el uso y, por supuesto, no tienen que tener EPOC. Estamos dándole una droga procolinérgica. Pero si ustedes me preguntan cuál es la mejor, la más útil, ninguna es mejor que las otras. A pesar de pequeñas variaciones en el modo de acción, no hay evidencia de diferencia con respecto a la eficacia. Esto es colaboración Cochrane del año 2006-2008, creo, 2006. Los moduladores NMDA se utilizan en formas moderadas a severas. La memantina 10, 20, 28 se empieza con 5 a la mañana, 5 a la mañana, 5 a la tarde, 10 a la mañana, 5 a la tarde, 10 y 10. Después se pueden dar los 20 a la mañana y después la de 28 miligramos de acción prolongada sola a la mañana. O la suben de a poco
semanalmente o se van a arriesgar a que el paciente haga unas severas complicaciones y abandone el tratamiento. Básicamente es un antagonista no competitivo del receptor NMDA que ustedes van a encontrar que todos los médicos se lo dan a todos los pacientes, aunque el motivo de consulta haya sido la uña encarnada, todos van a venir tomando memantina. En fin, los moduladores de NMDA tienen efectos benéficos pequeños en la función cognitiva y en la declinación funcional a 6 meses en Alzheimer moderado a severo. En los que tienen demencia leve a moderada, el efecto en la cognición no se detectó en los que tenían demencia vascular y apenas en los que tenían Alzheimer cuando era en formas leves. O sea, moderada a severa, leve, algún efecto. Leve, casi ninguno. Vascular, casi ninguno. Todos los pacientes con hipertensión, hipercolesterolemia, aunque no tengan consulta cognitiva, van a estar tomando memantina, por lo menos mi experiencia es esa. Por lo menos. ¿Qué vamos a hacer entonces con el tratamiento? Actualmente se aprobaron 2 tratamientos antipatogénicos que son anticuerpos monoclonales contra el amiloide. Uno es el lecanemab, en Estados Unidos se llama Leqembi, es un monoclonal de diseño contra las fibrillas de amiloide. Generalmente se indica en forma de infusión intravenosa 10 miligramos kilo y hay que pasarlo cada 2 semanas, o sea, cada 15 días en una hora. O sea que el paciente tiene que ir cada 15 días a una mini internación para que le hagan una infusión en una hora de un producto que sale alrededor de $30.000 por año. El donanemab, Kisunla, es otro anticuerpo monoclonal que actúa sobre otro epitope de la proteína amiloide. En este caso, el Kisunla se indica cada 30 días. Se da una vez por mes, 700 miligramos las primeras 3 meses y el doble de dosis las siguientes hasta las 76 semanas. Básicamente, el lecanemab actúa a este nivel, el donanemab actúa a este nivel, o sea, la placa instalada, y hay un producto que no es un anticuerpo monoclonal, es una pequeña molécula que es el valiltramiprosato, del cual no vamos a hablar porque todavía no fue aprobado, el cual estabilizaría los monómeros de amiloide beta, impidiendo que se produzca la agregación y por lo tanto no se formarían los oligómeros tóxicos que primero son solubles y luego insolubles. El Alceón, que es el laboratorio del valiltramiprosato, tiene previsto presentarlo para agosto 2025 para su aprobación si todo sale bien. Ahora, eso sí, en los que utilicen anticuerpos monoclonales tienen que pensar en la posibilidad de que haya lo que se llaman anormalidades de imagen relacionadas con el amiloide o ARIAS, que pueden ser edema o microhemorragias. Generalmente, ¿eso qué significa? Que tanto lecanemab como donanemab requieren resonancia antes de empezar el tratamiento y luego resonancias continuas luego de iniciado el tratamiento para detectar la aparición de las áreas. Entonces, fíjense, si hablamos de 2, 4, 6, 8, son semanas, ¿no? Con respecto a las dosis, para el lecanemab, una dosis cada 15 días, para el donanemab, una por mes, pero fíjense que la resonancia es antes de empezar y luego hay que hacer, esto hablamos del lecanemab, una antes de la quinta infusión, otra antes de la séptima infusión, otra antes de la 14ª infusión, y a partir de ahí solamente en pacientes seleccionados cuando apareció alguna área que no justificaba interrumpir el tratamiento. Con respecto al donanemab, una resonancia antes de empezar, otra antes de la segunda, otra antes de la tercera, otra antes de la cuarta y otra antes de la séptima. O sea, una hermosa cantidad de resonancias
a pacientes a los cuales previamente le hicieron biomarcadores para estar seguros que tenía amiloide, porque de lo contrario no tiene sentido darle una medicación antiamiloidea. Ahora bien, todo esto está muy lindo, pero como lecanemab no podía competir con donanemab, porque la gente prefiere hacerse una infusión intravenosa cada 30 días y no cada 15, el lecanemab recibió una aprobación para la fase de mantenimiento mensual, o sea que sería parecida al donanemab en que al principio es cada 15 días, pero después pasa a mensual. Pero eso no es todo. Acaba de presentar Eisai lecanemab autoinyector subcutáneo, con lo cual el individuo se podría aplicar el lecanemab semanalmente en estadios tempranos. Hay mucha discusión porque la idea es que un paciente se esté aplicando un producto potencialmente peligroso que puede generar áreas, etcétera, teniendo el autoinyector en casa para hacérselo subcutáneo, pero bueno, fue presentado y para agosto, tengo entendido también, va a salir si lo aprueban o no. El inyector subcutáneo, el autoinyector subcutáneo, después de iniciar la forma intravenosa, pasan a la transición subcutánea y la FDA estableció 31 de agosto de 2025 para decisión final. Así que ustedes van a estar en el curso exactamente en ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Y yo diría que hagan lo que les parezca más lógico. Lo que yo haría es seguir la medicina basada en evidencia, basarme estrictamente en lo que diga la medicina basada en la evidencia y esperar los resultados a medida que se van produciendo. Les agradezco mucho a todos por su atención y nos vemos la próxima.